Buenas, en este video vamos a continuar con la resolución del cuadernillo de química. Quiero aclarar que de ejercicio 60 seguramente no hay ningún video. Primero voy a explicar a partir del 61 hasta el 67 en los próximos videos que voy a subir. Así que seguramente el ejercicio 60 se los dejé como tarea y al finalizar el ejercicio 67 voy a subir la resolución de ese mismo. Bueno, a partir del ejercicio 61 empieza un nuevo tema que es la determinación de la fórmula mínima y la fórmula molecular. En el cuadernillo de ingreso de medicina del año 2017-2018 se van a dar cuenta que se encuentra toda la teoría. En este cuadernillo tiene teoría, pero no tan completa como en los otros. Así que yo les dejé en la hoja las páginas en las cuales van a encontrar la teoría sobre la determinación de la fórmula mínima molecular. De todas maneras, desde el ejercicio 61 al 67 se aplica esta determinación. Así que ahora vamos con eso. Bueno, entonces como les había comentado, acá aparece determinación de la fórmula mínima molecular y les puse páginas 33 y 34. Es en donde aparece el desarrollo de esta determinación en la guía de medicina de los cuadernillos de 2017-2018. Ahora, se van a dar cuenta que no les aparece en sí el cálculo, sino más que todo está como escrito. O sea, no les va a aparecer de esta forma, sino que yo lo representé de esta manera para que logren entender lo que dice el cuadernillo. Bueno, en el caso de la guía les aparece que del carbono les dan una cierta cantidad, en este caso les dan la cantidad en porcentajes, 40,92, del hidrógeno les dan 4,58 y del oxígeno les dan 54,50%. Entonces, le van a dar de los elementos su composición centesimal y les va a pedir la fórmula mínima en este caso y después vamos a ver cómo se calcula la fórmula molecular. Entonces, cuando ya les da porcentajes de cada elemento que forman parte del compuesto, tienen que saber que el paso que sigue es dividirlos por el peso atómico. Por eso, en este caso, yo lo dividí al carbono en 12, al hidrógeno 1. Recuerden, hay que dividirlo por el peso atómico, por lo que pesa un átomo. Y el oxígeno, un átomo de oxígeno pesa 16. Entonces, al hacer esta división, 40,92 dividido 12 me dio 3,41. 4,58 dividido 1 me dio 4,58. 54,5 dividido 16 me dio 3,4. Una vez que hice eso, me fijé de los tres resultados, del que está acá, del que está acá y del que está acá, o sea, los que se encuentran en el numerador, ¿cuál es el más chiquito? Bien, en este caso, si nos fijamos bien de estos tres, el número más chiquito es el 3,40625. Entonces, a todos ellos yo los dividí por ese número. Por eso se van a dar cuenta que está ese número acá y ese número acá. Bien, una vez que hice la división de estos, me dio que del carbono es 1. Bien, del hidrógeno es 1,34 y del oxígeno 1. Ahora, estos números van a representar la cantidad de átomos que se encuentran en la molécula o el compuesto. Pero obviamente nosotros no es común que digamos tenemos 1,34 átomos de carbono. Por lo general, cuando representamos las fórmulas, estos números se encuentran enteros. Por así decirlo, les estoy hablando, dándoles otro ejemplo de la molécula de agua. Yo les digo del agua, de hidrógenos tengo 2 átomos y de oxígeno tengo 1. No es común que les diga de hidrógeno tengo 1,2 y de oxígeno tengo 3,5. No, eso estaría mal. Por lo general siempre hablamos de estos números de su forma entera. Entonces, como en el caso del hidrógeno aparece que tengo 1,34, tengo que empezar a multiplicar por algún número que multiplicando obviamente al 1,34 llega al entero. Entonces yo hago 1,34 por 1, ya sabemos que nos da 1,34, el mismo número. 1,34 por 2, si lo hacen en la calculadora, me sigue dando un número decimal, pero si hacen 1,34 por 3, les va a dar 4. Bien. Entonces, en este caso, lo multiplico por 3 y me da 4.
pero no solamente tienen que multiplicar por ese 3 al hidrógeno, sino también al carbono y al oxígeno. Entonces, si yo tenía un átomo de carbono multiplicado por 3, voy a tener 3 ahora de carbono. Y si tenía un átomo de oxígeno multiplicado por 3, ahora voy a tener 3 de oxígeno. Quiere decir que mi fórmula mínima me va a quedar carbono 3, hidrógeno 4 y oxígeno 3. Esto es lo que a ustedes les va a aparecer en el cuadernillo de medicina. Bien, vamos al 1.61. Disponemos de una muestra de 10 gramos de un compuesto orgánico cuya masa molecular es de 60. Cuando analizamos su contenido obtenemos 4 gramos de carbono, 0,67 gramos de hidrógeno y 5,33 gramos de oxígeno. Calcule con estos datos la fórmula empírica y molecular. Bueno, en esta imagen tenemos la resolución del ejercicio 61. Cuando habíamos visto la explicación, digamos, de la determinación en la guía de medicina, por lo general, cuando nos menciona del ejercicio ya nos dan los porcentajes. Entonces, cuando no nos dan los porcentajes, nosotros tenemos que sacar la composición centesimal. Bien, entonces, lo que yo hice acá fue, de estos 4 gramos de carbono, 0,67 gramos de hidrógeno y 5,33 gramos de oxígeno, todos los llevé a porcentaje, porque de todos estos ya me dicen que de la muestra yo tengo 10 gramos. Entonces, los 10 gramos que están acá, yo sé que equivalen esos 10 gramos al 100%. Bien, entonces como yo ya sé eso, digo, bueno, 4 gramos, ¿a cuánto equivale? Que en este caso sería al 40%. Recuerden que hay que multiplicar, o sea, sería así, para que lo vean. Igual esto lo habíamos visto en las primeras clases para sacar composición centesimal. 10 gramos yo sé que es el 100%, entonces 4 gramos, ¿a cuánto equivale en porcentaje? Entonces voy a multiplicar cruzado 4 por 100 y a eso lo voy a dividir en 10, al resultado. Y eso me va a dar que 4 gramos equivale al 40%. Lo que hago acá, o sea, para sacar el resultado, los hago en todos los demás. Lo hice con el hidrógeno y lo hice con el oxígeno. Entonces me dio que 0,67 equivale a 6,7% y que 5,33 equivale a 53,3%. Una vez que ya tengo el porcentaje de cada átomo, ahí recién lo voy a dividir por su peso atómico. Por eso acá puse yo 40% dividido 12, del hidrógeno 6,7 dividido 1, que recordemos que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, y del oxígeno 53,3 dividido 16, que es lo que pesa un átomo. Bien, una vez que hice eso, me fijé el resultado de los tres, fui comparando y me di cuenta que el número más chiquito de estos es el 3,33, que se repite en el carbono y el oxígeno. Entonces hice, obviamente, mismo numerador y mismo denominador, me queda en 1. Del hidrógeno 6,7 dividido 3,33 me quedó en 2. Y el oxígeno 3,33 dividido 3,33 me queda también en 1. Entonces acá me dice que tengo un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bueno, y con esto finalizaríamos el ejercicio 61.